Hola chicos, ¿qué tal y cómo van? Bienvenidos a tu canal Ingenier. Estamos de regreso con este ejercicio de dinámica, tema armaduras, el cual nos dice lo siguiente. Calcular la carga del elemento DJ, JK, CJ, CD y DJ de la estructura mostrada en la figura. Entonces nos está pidiendo calcular la carga, en este caso, del elemento DJ, la carga del elemento, en este caso TJ, esta carga del elemento JK, de este elemento CJ, CD, esta carga CD y la carga DJ. En este caso se repite el elemento DJ, entonces nos está pidiendo calcular estas cuatro cargas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un corte 1 y un corte 2. Creo que para este ejercicio solamente vamos a trabajar para el corte 1 o con el corte 1 nada más. No va a ser tan necesario trabajar con el corte 2. Pero para otros ejercicios es muy importante, ¿no? Porque con el corte 1 nada más no vamos a poder determinar todos los elementos que nos está pidiendo. Entonces, ya habiendo hecho el corte, lo que vamos a hacer es hallar las reacciones, tanto en el punto A como en el punto G. En el punto A hay un soporte, en este caso fijo, por lo tanto, habrá dos componentes. Componente Y, en este caso va a ser AY, y componente X. Pero en el punto G, como es un rolete, o sea, permite el movimiento de esta armadura, solamente va a haber un componente, en este caso componente Y. Vale, entonces, como en este punto G solo hay una reacción, entonces AX, en este caso esta componente, va a ser igual a 0. Simplemente haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X. Cierto, entonces ya habiendo analizado en este caso la armadura, vamos a pasar a calcular estas dos reacciones. Para ello tenemos esta estructura donde va a haber una reacción R1, en este caso AY, las tres fuerzas de 10 kN, en este caso debería ser 10 kN, ¿no? Nos faltó poner. Listo, entonces va a haber otra reacción R2. Ahora nos está diciendo que hay 6 paneles, cada uno a 4 metros de distancia. Entonces esta distancia desde el punto A hasta L va a tener una distancia de 4. Lo mismo de L a K igual a 4, ¿cierto? Entonces toda esta distancia sería simplemente 6 por 4. Y esto es igual a 24 metros. Ahora, para ello, para calcular estas dos reacciones, lo primero que hacemos es hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vale, entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos las dos reacciones y las tres fuerzas de 10 kN. Cierto, entonces tendríamos AY para arriba, entonces positivo, más GY menos 10 kN, menos 10 kN, y esto sería igual a 0. Ahora, despejando esta suma, tendríamos AY más GY igual a 30 kN. Ya tenemos esta primera ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos, en este caso en el punto A. Vale, tendríamos sumatoria de momentos en A igual a 0. Las fuerzas que van a realizar momento con respecto a este punto A van a ser estas tres fuerzas y la reacción R2. Vale, entonces reemplazamos los datos, tenemos las distancias y sus magnitudes de cada fuerza, despejamos GY y nos saldría igual a 11.667 kN. Ya teniendo este valor de GY, podemos reemplazar
a esta ecuación y estaríamos obteniendo el valor de AY. Simplemente despejando tendríamos AY igual a 18.333 kN. Ya tenemos calculada en este caso las reacciones. Ahora vamos a pasar a calcular las cargas de los diferentes elementos. Para ello vamos a trabajar en el primer corte. Habíamos dicho que trabajaríamos en cualquier corte. En este caso vamos a trabajar en el corte 1. Vale. Entonces tenemos la reacción en A igual a 18.333 kN. Tenemos las dos fuerzas, en este caso 10 kN y 10 kN en el punto C. Entonces lo que hacemos es realizar sumatoria de momentos en este punto C, porque en este punto tenemos más fuerzas, ¿cierto? Entonces al realizar momento en este punto, todas estas fuerzas que pasan por este punto C se van a anular, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es en este caso reconocer las fuerzas que van a realizar momento con respecto al punto C. Va a realizar momento en este caso esta fuerza de la reacción en A, va a realizar momento esta fuerza de 10 kN. También realiza momento la carga del elemento JK. Vale, entonces reemplazando tendríamos lo siguiente: menos 18, en este caso las fuerzas que tienen sentido hacia arriba van a tener signo negativo, ¿ok? Entonces tendríamos menos 18.333 por la distancia, en este caso sería 4, 4 y esta distancia 4, ¿cierto? Sería 4 más 4 igual a 8, más la fuerza de 10 kN multiplicado por la distancia, en este caso 4, más JK por la distancia. En este caso esta distancia va a ser 4, ¿vale? Sería JK por 4 igual a 0. Vamos a demostrar cómo es que sale 4 esta distancia. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces tenemos aquí esta distancia igual a 4, esta distancia igual a 4 y esta distancia igual a 4. Vale, entonces estas distancias, la distancia de BL y la distancia de BK y la distancia de DJ van a ser proporcionales. Si esto es X, esta será el doble, o sea 2X. Esta medida nos da igual a 6 metros. Entonces diríamos lo siguiente: X más, en este caso 6, va a ser sobre 2, va a ser igual a ¿qué? A 2X. Despejamos, tendríamos X más 6 igual a 4X. Este X pasa al otro lado restando, sería 3X igual a 6, en donde X va a ser igual a 2. Si X es igual a 2, entonces esta distancia de C a K va a ser igual a 4. Entonces de ahí sale esta distancia. Vale, entonces reemplazando y despejando tendríamos K igual a 26.666 kN. Como nos sale positivo, en este caso la carga del elemento JK, quiere decir que está en tracción. Ahora pasamos en este caso a realizar momento en el punto A, en este punto. Vale, las fuerzas que van a realizar momento con respecto al punto A van a ser estas dos fuerzas de 10 kN y van a realizar momento las dos componentes, en este caso de CJ. Vale, entonces tenemos componente Y y componente X, ¿cierto? Entonces tendríamos en este caso menos 10 por 4, reemplazando datos, menos 10 por 8, más CJ coseno del ángulo A, más CJ seno de A por 4. Aquí nos falta multiplicar por 8. Y esto igual a 0.
Despejamos, de ahí CJ nos estaría dando 14.142 kN. Y como nos da positivo, eso quiere decir que está en tracción. Ahora, si nos daría menos 14.142 kN, entonces estaría de compresión. Por lo tanto, el sentido que habíamos escogido cambiaría, ¿cierto? En este caso, los sentidos que estamos dando a la dirección de las cargas de los elementos, por ejemplo, de JK están supuestos, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, JK esté en tracción, ¿no? Hasta determinar si realmente está en tracción o compresión. Entonces, ya habiendo calculado CJ, vamos a pasar a calcular en este caso CD y DJ. Para calcular CD vamos a realizar momento en este punto J. Las fuerzas que van a realizar momento con respecto a J van a ser la reacción A, las dos fuerzas, en este caso de 10 kN, y las componentes de CD. Vale, entonces CD descomponemos, tendría componente en X, CD coseno de teta, y componente en Y, CD seno de teta. Entonces, ya teniendo la carga del elemento CD descompuesto, nosotros podríamos ya pasar, en este caso, a calcular este ángulo teta. Vale, ¿cómo calculamos? Simplemente geométricamente. Vale, entonces, tenemos este elemento JK. En este caso conocemos su dimensión, ¿cierto? A ver, y el elemento KC para arriba, el elemento CD diagonal para arriba y el elemento DJ. A ver, listo. Entonces, nuestro elemento, en este caso CD, es esta. Y el ángulo que nosotros queremos calcular es esta. A ver, un rato. Listo. Entonces, el ángulo que queremos calcular es este ángulo, en este caso, teta. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos sus dimensiones. El elemento JK tiene 4 metros. El elemento, en este caso, KC, tiene 4 metros. Hemos determinado. Y el elemento DJ, en este caso, tiene 6 metros de longitud. ¿Cierto? Entonces, si todo esto, vamos a poner sus designaciones. En este caso, a ver, este es J, K, C, D. Listo. Entonces, si DJ es igual a 6, entonces esta distancia, en este caso, esta distancia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, en este caso, a esta distancia. ¿Cierto? Entonces, esta distancia, marcado con rojo, será 4. Por lo tanto, esta distancia vamos a marcar con negro. ¿Será cuánto? Será simplemente la resta. En este caso, 6 menos 4. Y esto es igual a ¿qué? Igual a 2. ¿Cierto? Entonces, conocemos en este caso esta distancia. A ver. Conocemos esta distancia. Es igual a 4. Entonces, nosotros ya podríamos calcular el ángulo teta. Decimos que tangente de teta, en este caso, tangente de teta, es igual a ¿qué? Es igual a 2 cuartos.
2/4 es igual a 1/2, ¿cierto? Despejamos teta, tendríamos teta igual a que a arco tangente o tangente a la -1. ¿De quién? De 1/2. Y esto nos estaría dando igual a que nos estaría dando 26.565 grados. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular el ángulo. Vale, entonces ya habiendo calculado en este caso el ángulo, nosotros ya podríamos pasar a reemplazar datos y calcular la carga del elemento CD. Entonces vamos a tener menos 18.333 por la distancia. En este caso la distancia habíamos dicho que era en este caso 12, ¿cierto? Nos dice el enunciado que cada panel está a 4 metros. Entonces tendríamos menos 18.333 por 12 más 10 por 8 más 10 por 4 menos, en este caso, CD seno de teta por 4 menos CD coseno de teta por 4, y esto igual a 0. Conocemos el ángulo teta, por lo tanto nosotros ya podríamos despejar en este caso la carga del elemento CD. Realizando esta operación nos sale que la carga de CD es igual a menos 18.633 kN. Eso quiere decir que la dirección que hemos asignado para la carga del elemento CD está mal, ¿no? Hemos dicho que este elemento o la carga de este elemento era de tracción, ¿cierto? Pero nos sale negativo. Eso quiere decir que el elemento CD está en compresión. Vale, entonces de esta manera nosotros determinamos la carga del elemento CD. Ahora vamos a pasar a calcular en este caso la carga del elemento DJ. Para ello aplicamos momento en el punto G. Vale, entonces las cargas que van a realizar momento, en este caso va a ser la reacción en A, en este caso estas dos fuerzas de 10 kN cada uno, y componente Y de la carga del elemento CJ. Vale, nosotros sabemos que esta carga se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y tendríamos solamente CJ por el seno de 45 grados. Este ángulo vale 45, ¿cierto? Si esto es 4 y esto también es 4, por lo tanto el ángulo es igual a ¿qué? Igual a 45 grados. Vale, entonces más DJ, en este caso esta carga DJ también va a realizar un momento con respecto al punto. Eso estamos trabajando solamente para el corte 1, ¿cierto? Por eso esta carga de 10 kN no va a realizar momento con respecto al punto. Vale, entonces tendríamos DJ por 12 y eso igual a 0. Tenemos en este caso CJ, habíamos calculado anteriormente. Lo que nos estaría pidiendo calcular sería TJ, ¿cierto? Despejamos y ya tendríamos el valor de la carga del elemento DJ. Y nos estaría dando 16.666 kN. De esta manera nosotros podemos determinar la carga de los elementos en cualquier estructura. Vale, entonces cortamos el video en esta parte. Espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuito. Vale, entonces nos vemos en un nuevo video.